Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Tanto tiempo. Perdón por demorarme tanto en empezar este segundo cuatrimestre. Bueno, tuve algunos inconvenientes, pero bueno, acá estamos. La idea es retomar y poder seguir con el programa tal cual lo habíamos establecido al principio de año. Obviamente con las modificaciones necesarias para poder llegar al fin de la cursada en la situación tan particular que estamos viviendo. Así que bueno, mi idea para este primer contacto que tendríamos post pandemia, más allá del mensaje que les mandé, post pandemia no, post vacaciones, más allá del mensaje que les mandé en el grupo, es para explicar justamente la representación conceptual que les mandé al grupo. Y bueno, obviamente esto sería una especie de desarrollo personal respecto del programa que yo pensé para esta materia. En principio, decirles en relación a las evaluaciones que ustedes rindieron, que en líneas generales están bastante bien. Hay algunas cuestiones que ahora yo las voy a desarrollar un poquitito mientras doy la clase, pero en general está bastante bien. Les voy a decir más o menos lo que a mí me gustaría que puedan, más allá de lo conceptual, hay algunas cositas que habría que ajustar. Más allá de eso, hay otras cositas que me gustaría sugerirles para poder avanzar según el modelo desde el cual yo trabajo, digamos, y que les podría servir a ustedes el día de mañana para poder también implementar estas herramientas para que sus estudiantes puedan digamos, afrontar las iniciativas de este tipo con esta perspectiva, ¿no? Teórica, esta perspectiva ética también. Así que bueno, voy a arrancar en principio a hablar del examen, de la autoevaluación que ustedes hicieron, y después desarrollaría un poquito lo que digamos, lo que nos quedaría hasta fin de año, hasta los últimos días de noviembre. Este video va a ser el mismo para los profesorados de nivel inicial y de nivel primario. Obviamente pueden adaptar lo que yo diga a lo que ustedes consideren necesario, porque ustedes obviamente conocen mucho más la institución que los va a recibir que yo. O sea, yo las puedo conocer desde un punto de vista experiencial, desde cuando yo fui estudiante de esos niveles, y después desde un punto de vista teórico, digamos, estudiando un poco para poder adaptar los contenidos de la psicología al, digamos, al ámbito que ustedes lo pueden llegar a necesitar. Me voy a remitir a los exámenes para poder darles la clase, digamos, para poder darles las definiciones que a mí me gustaría que ustedes tengan presentes. Recuerden que nosotros siempre conviene trabajar con el programa de la materia a mano, ¿no? Esto les va a permitir a ustedes entender la lógica del planteo, ¿sí? Por qué tal concepto se ve en tal momento. Inclusive dentro del programa yo hice algún pequeño desarrollo dentro de cada unidad, por lo cual ustedes podrían llegar a entender por qué va primero una unidad y después otra, o por qué se podría intercalar, ¿no? Porque la lógica digamos, que yo planteé para el programa es justamente que pueda ser leída, digamos, en un sentido o en el otro. Así que nada, recuerden que iniciamos viendo la teoría de los campos de Pierre Bourdieu, porque nosotros tratamos de entender cómo funciona lo social y lo institucional. Entonces, nosotros tenemos una lectura de lo social y lo institucional que es bastante particular. Recuerden que cuando nosotros tratamos de entender qué es lo social y qué es lo institucional, no hacemos referencia solamente a lo que
desde el sentido común se entiende como instituciones, quiero decir a los edificios. Entonces, si uno piensa en la institución escolar, enseguida se le viene a la cabeza digamos, la escuela, o la institución de bomberos, o la institución del hospital, se nos vienen como imágenes de edificios. Me calculo yo que a ustedes les debe pasar lo mismo. Cuando nosotros en esta materia particularmente hablamos de lo social y lo institucional, lo complejizamos un poco al pensamiento que trata de conceptualizar esto. A lo que me refiero es que tratamos de diversificar el pensamiento respecto a qué son estas dos cuestiones, ya que en definitiva son las que terminan dando sentido a nuestra práctica, ¿sí? O sea, ustedes si hicieran de maestras de nivel primario, de nivel secundario, en el medio de África, en una tribu que habla otro idioma, que tiene otra cultura y otros valores, tal vez sean consideradas locas o locos, ¿no? ¿Por qué? Porque la institución, al ser una creación humana, responde a determinados valores culturales, sociales y, sobre todo, tener en cuenta que son epocales, ¿no? Entonces, en una época determinada se creó un dispositivo, vamos a llamar nosotros, que por ejemplo se puede llamar jardín de infantes o escuela primaria, que tenía un sentido determinado en ese momento histórico particular, y sin embargo después, al prolongarse en el tiempo la existencia de esa respuesta a una necesidad social, histórica y política, podemos llegar a repetir ciertos esquemas, de hecho lo hacemos, que vienen inclusive de momentos fundacionales del sistema educativo argentino. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto que se arrastra a través de la historia de las instituciones y que nos hace repetir ciertas conductas, ciertos pensamientos o ciertos afectos, y que no nos permiten abrirnos y abrir también dispositivos diferentes para poder realmente adecuarnos a una propuesta que sea, entre comillas, actualizada? No me importa mucho que se te diga. Quiero decir, ¿por qué no podemos tener la libertad de plantear dentro de una institución, por más que la institución lo proponga y lo fomente, dispositivos que sean innovadores? ¿Sí? Entonces la psicología institucional y social nos ayuda a entender cuáles son estos lastres que muchas veces no nos permite modificar o no nos permite pensar, sino sobre un sendero que ya está construido social e históricamente y que, como vimos con la teoría de los campos, responde a determinados intereses que tal vez no tengan nada que ver con lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Hay una discusión ahí que se plantea, es que si esos saberes y esas formas de actuar y esas formas de pensar y de sentir nos constituyen, es decir, somos nosotros somos esa forma de pensar, de sentir, de actuar, podríamos decir que al cuestionar, al deconstruir las instituciones, esta es nuestra forma de pensar, sentir y actuar, realmente nos estamos deconstruyendo a nosotros. Fíjense que la propuesta de esta materia, inevitablemente por una cuestión lógica, lleva a tener que desarmar nuestras propias maneras de pensar y a sostener el interrogante sobre la realidad, en nuestro caso la realidad educativa, ¿sí? Así que voy rápidamente sobre las respuestas que dieron sobre la autoevaluación. La pregunta 1, que hablaba más que nada sobre los campos sociales y sobre qué estofa se produciría para Bourdieu la relación dentro de los campos sociales y cómo se lo entendería, la mayoría lo entendió bien, quiero decir, la mayoría respondió bien.
ya que Bourdieu entiende al campo como un juego de estrategia, no como un sistema, ¿no? Porque en un sistema nos da la idea de que todos vamos en la misma dirección o tenemos todos el mismo objetivo y todos queremos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el sistema respiratorio, ¿no?, tiene la función de obtener oxígeno y eliminar dióxido de carbono, entonces todos los componentes del sistema respiratorio están dispuestos para eso. No va a haber ningún elemento del sistema respiratorio que conspire contra los otros. Es como que, por ejemplo, la nariz conspire contra el pulmón, como que si se tapara la nariz a propósito para que el pulmón no reciba la cantidad de oxígeno necesaria. ¿Se entiende? Si nosotros entendemos a lo social, a lo institucional y a lo educativo como un sistema, nos vamos a privar de ver la dimensión conflictiva que tiene lo social, lo institucional y la educación. Entonces nosotros podríamos decir, en general se dice el sistema educativo, porque el sistema es un conjunto de elementos que están vinculados entre sí, ¿sí? Un conjunto, podemos decir, de instituciones, de personas, de agentes, de organismos que están vinculados entre sí, pero nosotros lo queremos entender, digamos, y hago mucho énfasis en esto, lo deberíamos entender como un campo, ¿sí? Un campo en donde se disputa algo, ¿sí? Entonces Bourdieu bien lo entiende como un juego de estrategias, ¿no?, en donde los agentes, los que conforman ese campo, que no son solo personas, ¿sí?, establecen diferentes acciones para obtener algún beneficio, ¿sí? Establecen alianzas, establecen separaciones, determinadas acciones, ¿sí? Entonces dentro del campo educativo no solamente forman parte individuos, como era una de las preguntas, sino que también pueden formar parte elementos invisibles, como por ejemplo el currículum, el sindicato, la comunidad educativa, la cooperadora, la iglesia, la farmacia, el médico del barrio. Quiero decir, dentro de la educación entendida como campo, podemos ampliar los márgenes hasta donde nosotros querramos o podemos achicarlos según nosotros querramos. Lo cierto es que si nosotros entendemos a la educación como un campo, eso nos permite pensar en que los límites son difusos e indefinidos. Entonces nosotros podemos sostener que hay que la acción educativa puede ser ilimitada, que no tiene límite. O sea, si yo le enseño algo a un estudiante, tal vez yo pueda observar el efecto de esa enseñanza en su familia, en sus parientes, o tal vez, o sea, ahí estaríamos barriendo con el límite del edificio en donde se realiza la práctica educativa. O sea, estaríamos atravesando la línea edilicia, pero también podemos borrar la línea del tiempo. Quiero decir, tal vez una intervención que nosotros hacemos con un niño en el jardín de infantes, en la primaria, en la secundaria, tenga efectos. Quiero decir, no sabemos si no va a tener efectos a posteriori cuando tenga 30 años, cuando tenga 40, cuando tenga 50. ¿Sí? Entonces fíjense cómo los límites de las intervenciones que nosotros hacemos se pueden difundir, ¿no? Se hacen difusos, entonces se expanden tanto temporal como espacialmente, ¿sí? Entonces fíjense cómo esta dinámica que establece la noción de campo nos permite pensar otras cosas que la noción de sistema nos limita, ¿sí? Porque lo que nosotros queremos hacer, y tiene que ver con el texto de Deleuze, de ver y hablar, es, digamos, generar una mirada, ¿sí? Porque es en la mirada misma en donde está la institución, ¿sí? La institución no es el edificio de la escuela solamente,
¿sí? La institución no es el hospital, el edificio del hospital solamente, ¿sí? Sino que hay toda una forma de pensar a la salud que hace que el hospital tenga esa forma, ¿sí? Hay una forma de pensar la educación que hace que la escuela tenga esa forma, y eso lo establece la cultura, ¿sí? No lo establece una persona, ¿sí? Lo establece la cultura, la sociedad, el otro, podríamos decir en términos más lacanianos. Sigo un poco con respecto a las respuestas que dieron. La dinámica de los campos se estructura en torno al conflicto, ¿sí? Recuerden esto, que los agentes no se vinculan en torno a la armonía, no hay una relación armónica entre los sujetos desde esta perspectiva, sino que el conflicto es inherente a la relación entre agentes, ¿sí? Es decir, el conflicto no es ni bueno ni malo, está, ¿sí? Entre docente y alumno, entre sindicatos y el Estado, entre los padres y el docente, entre los padres y los estudiantes. Quiero decir, estas tensiones hay que también poder ponerlas sobre la mesa y no asustarse. Quiero decir, son realidades que se dan y uno solamente las trabaja, las puede abordar, las puede ignorar, ¿sí? Pero hay que ser consciente que estas acciones o estas decisiones que uno toma sobre la realidad, que en sí misma se torna conflictiva, pueden tener algunas consecuencias que por ahí no nos interesan, ¿no? Quiero decir, que el conflicto esté planteado nos ayuda a nosotros a entender que hay otros que piensan diferente. Si todos pensáramos igual, yo me imagino cómo sería la clase ideal, ¿no? Entonces, muchos sostienen, por ejemplo, que el alumno debe tener determinadas características, el docente tal, el aula debe ser de esa forma. Quiero decir, fíjense que eso en términos ideales resulta justamente en términos ideales, es un ideal, es como una idea abstracta que si yo la trato de imponer tal cual, estoy colocando al otro en el lugar de objeto para satisfacer mi ilusión, mi idea, ¿sí? La realidad en sí misma, si nosotros la consideramos como conflictiva, quiero decir la realidad social, institucional, la relacional, si la consideramos como conflictiva, esto implica que damos lugar a otras voces, ¿sí? A otras ideas, a otros planteos, a otras formas de actuar que obviamente complejizan la cuestión, arriesgan nuestra seguridad de estar en el lugar que nos coloca el dispositivo, pero sin embargo es éticamente y desde mi punto de vista mucho más valioso, ¿sí? Y mucho más coherente dentro de un sistema político democrático, ¿sí? Porque si nosotros queremos promover que nuestros estudiantes sean ciudadanos democráticos, no autoritarios, las prácticas en las que deben estar insertos deben ser prácticas democráticas y no autoritarias, ¿sí? Porque como lo vimos después en la otra pregunta que habla sobre lo histórico y social encarnado en los cuerpos, que es el hábitus, quiero decir, las prácticas que uno realiza son las que se encarnan y se terminan convirtiendo en nuestra manera de ser, digamos, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de pensarlo, nuestra manera de sentirlo, ¿sí? Entonces, lo histórico y lo social se encarnan en nosotros, está encarnado en nosotros, nuestra forma de actuar y nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar es fruto de un devenir histórico y social determinado. Una persona que vive en una sociedad que ha tenido una historia diferente a la de nuestro pueblo, probablemente actúe, piense y sienta diferente, ¿sí? No hay un sujeto humano universal en este sentido. Entonces, esa cuestión estuvo muy bien resuelta por ustedes. Quiero decir, el hábitus, que es lo histórico y lo social encarnado en cuerpos, ¿sí? Implica que nuestra forma de pensar, sentir y actuar
está determinada, podríamos decir condicionada también si quieren, para no ser tan tajante, condicionada por lo histórico y lo social. Sin embargo, cuando vamos a la definición de qué son las instituciones para Bourdieu, ahí hay un poquito más de laguna. Lo histórico y social objetivado en cosas, ¿sí? O sea, hay historia, hay algo histórico y hay algo social que se objetiva, o sea, que se convierte objeto en cosas, ¿sí? Por ejemplo, un libro, ¿sí? Por ejemplo, un resaltador. Quiero decir, todas las cosas tienen una historia, ¿sí? Y devienen de esa historia, y esa historia es una historia social, ¿sí? No hay inventos aislados, no hay inventos sin historia, ¿sí? Y esto difumina un poco la idea del genio que sin historia, sin sociedad, sin otro, puede producir una idea reveladora. Quiero decir, todos nosotros estamos enmarcados en el campo del otro, quiero decir, venimos del campo del otro, y el campo del otro es el campo de lo social, de lo político, de lo institucional, ¿sí? No hay individuos aislados, ¿sí? Es un mito el individuo también, ¿sí? Bien, después cuando vuelvo, seguimos trabajando sobre la teoría de los campos. Cuando, digamos, Bourdieu habla de quiénes son los agentes, recuerden que los agentes no son solo personas, ¿sí? Los agentes que hacen que una determinada realidad esté dada de ese modo, capaz que no están presentes en ese momento, en carne y hueso. Por ejemplo, para que se dé el hecho educativo en un aula, quiero decir, si estuviéramos en el aula, hay un montón de elementos que se ponen en juego, pero por ahí no son visibles. Porque, por ejemplo, algunos ponen cuáles son los elementos que forman parte del campo educativo, y ustedes ponen acá algunos, ¿no? Docentes, estudiantes, que por eso lo ponen todos, es lo más obvio, inspectores directivos. Quiere decir, si nos quedamos con eso, tendríamos una lectura muy limitada de quiénes son los que deciden o quiénes son los que determinan lo que pasa dentro de nuestras clases, ¿sí? Obvio que los estudiantes son necesarios para que una clase se dé. Obvio que los docentes son necesarios para que una clase como nosotros la entendemos se dé. Inspectores, directivos y demás. Ahora, por ejemplo, ¿no son también relevantes, digamos, las editoriales, por ejemplo, que escriben los libros sobre los cuales los estudiantes o los docentes, mejor dicho, recortan actividades, se las dan a sus alumnos y de alguna manera influyen en qué es lo que los alumnos aprenden? ¿Sí? ¿No forma parte del campo educativo los gremios? Quiero decir, si yo voy a la escuela un día y hay paro, ¿no forman parte del campo educativo? ¿Sí? Después podríamos ir diferenciando, ¿no? Dentro del campo educativo también están las instituciones privadas y las instituciones públicas, ¿no? ¿No son dos agentes también dentro del campo educativo que están en un relativo conflicto? ¿Sí? Fíjense cómo ampliamos, cómo tratamos de meter dentro del campo otros actores que no están a la vista, a simple vista, pero sin embargo, si no estuvieran estos actores, tal vez la realidad educativa sea completamente diferente, ¿sí? Me llama la atención que no hayan puesto ministerio, currículum. Bueno, vamos al texto de Debería hablar de Deleuze. La dualidad que plantea, que inclusive él es muy explícito, que dice simpática dualidad la que plantea Foucault, algo así dice en el texto, y es la de las visibilidades y los enunciados, ¿sí? Las visibilidades, que son todo aquello que nosotros
percibimos a través de los sentidos, de los órganos de los sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, la vista, sobre todo la vista tiene un rol preponderante, por eso él toma el ver, ¿no? el verbo ver, para hacer referencia a cómo la mirada está construida, ¿no? Entonces uno puede observar un determinado fenómeno y ver otra cosa, ¿sí? La mirada es una construcción. ¿Qué mirada tenemos nosotros sobre el estudiante? ¿Qué mirada tenemos nosotros sobre la educación? ¿Qué mirada tenemos nosotros sobre el sistema educativo? Es un fenómeno tan complejo que hay que continuar interrogándolo continuamente, digamos. ¿Por qué nosotros, yo me preguntaría, ¿por qué yo veo a este alumno de esta manera? ¿Sí? ¿Hay otra forma de verlos? ¿Sí? El alumno como objeto pasivo al cual yo le deposito mis saberes es una forma de ver al alumno y a la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? El alumno como pasivo, como tabula rasa, lo habrán visto en psicología, en el cual yo como que le abro la cabeza, le deposito lo que yo le digo y después en el examen me tiene que repetir lo que yo dije para probar. Genial. Bueno, eso es una manera de verla. Otra manera de ver puede ser diferente, ¿sí? No les voy a decir la mía, pero quiero que se transparente mi forma de ver el estudiante, el aprendizaje, la enseñanza a través de mi forma de enseñar, ¿sí? O sea, mi forma de enseñar de alguna manera representa, actúa, pone en juego mi manera de ver las cosas, que está determinada por mi forma de pensarlas, que son los enunciados, ¿sí? Y estos enunciados existen en una época determinada, ¿sí? O sea, es epocal mi forma de pensar y no es mía, ¿sí? Porque si es de una época, la comparten mucha gente, muchas personas que son de esa época, ¿sí? Entonces no es yo pienso, es se piensa, ¿sí? ¿Cómo se piensa la educación? ¿Cómo se piensa el alumno? Eso es lo que se piensa, que no es mío. Esas son las instituciones, o por lo menos la parte enunciativa de la institución. Fíjense, nosotros podemos entender la psicología social e institucional subdividida en dos. Por un lado podemos estudiar lo que percibimos a través de los sentidos, ¿sí? Vamos a la escuela, lo vemos, la distribución de los espacios, por qué los que se encargan de la limpieza tienen un lugarcito chiquitito, ¿sí? donde ni siquiera pueden comer una galletita porque están con las cosas de limpieza, qué sé yo, el directivo tiene un espacio grande, ¿sí? Todo esto se analiza desde el punto de vista de las visibilidades. Y ahora, ¿cuáles son los enunciados que sostienen esto? ¿Sí? ¿Cuáles son las ideas que sostienen estas prácticas? ¿Por qué el docente siempre se para adelante y los alumnos todos sentados? ¿Por qué los alumnos se deben poner de pie cada vez que entra un directivo, por ejemplo? Eso se hacía cuando yo iba a la escuela, no sé si se sigue haciendo. Pero quiero decir, fíjense cómo nuestras maneras de pensar, que no son mías, son epocales. No es yo pienso libremente. Mi forma de pensar, digamos, tenemos que hacer este quiebre. Mi forma de pensar no está en mí, está en otro lado, ¿sí? Está en otro campo. O sea, yo no pienso, se piensa. O mejor dicho, si quieren, para ser un poco más psicoanalítico, hay otro que piensa por mí, ¿sí? Ustedes no inventaron nada, yo no inventé nada en la forma de enseñar en la escuela. Podríamos decir que estoy repitiendo algo que alguien dijo, ¿sí? Soy bien lapidario con esto, ¿sí? Hay tal vez formas de escapar, pero llevan mucho tiempo, llevan mucho trabajo, y no sé si todos estamos dispuestos a hacerlo, porque en general uno trata de ahorrar tiempo, ahorrarse trabajo, no cansarse, ¿sí? Y de construir dispositivos con tanta carga histórica y social lleva mucho tiempo, mucho trabajo y mucho esfuerzo, y que uno individualmente es muy difícil que lo haga, ¿no? Porque uno está en la vorágine de que los chicos aprendan, de que los chicos respondan, de que los directivos me aprueben, ¿sí? Entonces, ahí fíjense cómo hacemos la relación entre las visibilidades, los enunciados y la teoría de los campos, porque
dentro del campo los agentes están interesados en nuestra forma de ver las cosas. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, el concepto de medios de comunicación, podríamos decir que los medios de comunicación son agentes constructores de realidad, en el sentido de que fabrican una manera de ver las cosas determinada, ¿sí? Son muy interesantes dispositivos de manipulación social, si se quiere, podríamos decir, ¿no? Entonces te muestran los medios de comunicación realidades, determinadas realidades que son interpretaciones de la realidad, y esas realidades son las que constituyen el hablar, ¿no? Constituyen el plano de los enunciados. Hay una dicotomía ahí que es muy interesante para mí, para poder pensar qué es lo que nos pasa en la institución. Entonces, fíjense, ¿por qué la mirada es una construcción? En este sentido, la mirada es una construcción que está hecha de teoría, ¿sí? Nuestras teorías, nuestros prejuicios hacen que veamos las cosas de determinada manera. Esto hay muchos trabajos hechos, hay muchos autores que lo sostienen, no es un invento mío tampoco, ni mucho menos, pero es el prejuicio el que determina muchas veces cómo le va a ir a los alumnos, ¿sí? Se llama el efecto Pigmalión, que es un efecto en el que uno tiene determinadas profecías sobre los estudiantes o sobre la realidad, y eso termina pasando. Profecías autocumplidoras se llaman. Son determinadas hipótesis que uno tiene sobre lo real y eso termina sucediendo. O sea, si uno cree que un alumno no va a aprender cuando empieza la cursada, lo más probable es que ese estudiante no aprenda, ¿sí? Entonces fíjense cómo desde el plano discursivo del pensamiento se terminan concretando determinadas miradas que producen una determinada realidad, ¿sí? Fíjense cómo lo planteo al revés. No es que la realidad ya está dada, no es que el alumno ya es burro, sino que yo lo veo como burro, ¿sí? No es que yo trato de aprehender la realidad como algo ya dado, sino que yo, cuando ya abordo la realidad de la forma que sea, ya estoy cargado de prejuicios. Y es sobre esos prejuicios sobre los que se trabaja desde la psicología institucional, ¿sí? No desde la psicología más psicoanalítica, ¿no? Sobre esos prejuicios, esas maneras de pensar que a veces lastiman al otro, pero también nos lastiman a nosotros, ¿sí? Porque no podemos salir, son círculos sin salida, son máquinas que ya están funcionando. Y después, por último, cuando se plantean las definiciones, esto es más que nada como sugerencia, las definiciones de jardín de infantes o de escuela primaria, qué es la escuela o qué es el jardín de infantes, ustedes lo que deberían hacer es poder articular los conceptos que se vieron hasta el momento. Por ejemplo, para explicar qué es un jardín de infantes, ustedes podrían decir que el jardín de infantes es un agente, si quieren, dentro del campo de la educación, o es una institución, en los términos de Bourdieu, como una objetivación de lo histórico y lo social, ¿sí? En un determinado edificio, ¿sí? Pero que excede la institución educativa. Quiero decir, fíjense cómo ahí se pueden ir articulando un montón de conceptos para tratar de definirlo, ¿no? No se busca una definición de diccionario, ¿sí? Pero sí que se pueda vincular, o sea, ¿qué tiene que ver el campo con el jardín de infantes? ¿Qué visibilidades produce la enseñanza en el jardín de infantes? ¿Es una máquina de producir qué tipo de gente? ¿Sí? ¿Qué produce mi jardín? ¿Cómo miran la realidad los alumnos que salen de mi escuela, que fueron expuestos al dispositivo escolar durante 6 años? Estuvieron 6 años acá adentro, entraron mirando la realidad de determinada manera. ¿Cómo salen? ¿Sí? ¿Cómo la ven después a la realidad? ¿Qué mirada construyeron? Así también con una clase, ¿no? Fíjense que las definiciones más tradicionales o las más extendidas de aprender siempre implican cambio, ¿no? Algo cambia. Entonces, si yo quiero que el alumno aprenda, algo debería cambiar. ¿En qué?
en su forma de ver las cosas, en su forma de actuar, en su forma de sentir. ¿Enseñé algo si el alumno no cambió cuando sale de mi clase, cuando termina la semana? Preguntas. ¿Aprendió algo? Algunos dicen que no. Si el alumno no aprendió, el docente no enseñó. ¿Se entiende? Fíjense que la responsabilidad respecto del aprendizaje del estudiante se diluye un poco ahí entre el estudiante y el docente. Ahora, pero por ejemplo, si el docente no quiere enseñar un determinado contenido y la institución no le facilita los elementos para que el docente pueda enseñar ese contenido y el alumno no aprende, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el concepto de responsabilidad, que implica el peso, responso, cosa que pesa, que es un concepto más que nada jurídico, debería poder diluirse un poco entre todos los agentes que forman parte de ese campo, incluyendo al docente, obviamente, incluyendo a la comunidad, y obviamente las responsabilidades van a ir variando en función del lugar en el que se coloca el agente en ese campo, ¿sí? Ese era el objetivo final de la autoevaluación, que me pareció que les fue, en general les fue muy bien. Me gustó mucho leer sus respuestas. Por cuestiones operativas las preguntas a desarrollar eran poquitas, pero muy valiosos sus aportes. Por último, hago un recorrido rápido sobre lo que nos queda para hasta fin de año. Nosotros vimos siempre, digamos, la pregunta es qué es lo social, qué es lo institucional. Esa parte ya la trabajamos, ¿no? Que lo vimos como enunciados, como visibilidades, como campo, ¿sí? Entonces hay que ver cómo se articulan esos conceptos, ¿no? Y lo que nos queda para adelante, ¿sí? Es qué instituciones existen en la escuela y en el jardín de infantes, ¿sí? Es decir, ustedes podrán decir, pero ¿cómo? ¿La institución no es el jardín de infantes? El jardín de infantes puede ser entendido como una institución. Quiero decir, nosotros decimos que la institución es una forma de pensar las cosas. Se piensa, ¿cómo se piensa? Entonces, dentro del jardín de infantes, dentro de ese fenómeno que es el jardín de infantes, o dentro de ese espacio, hay muchas otras instituciones que la constituyen. Por ejemplo, la institución de la enseñanza, quiere decir cómo se concibe la enseñanza, ¿sí? Cómo se ve a la enseñanza, la institución del niño o de la infancia, la institución del alumno, la institución del docente, la institución del grupo, cómo se debe organizar un grupo. Fíjense que lo más tradicional es el docente adelante, los alumnos atrás. Eso algo nos dice, eso algo nos tiene que decir. No es que es por casualidad, por algo pasa, por algo se ponen así, ¿sí? Entonces ahí vamos a empezar a ver. En primer lugar, vimos características generales de la escuela, el texto de Trilla, y lo que vamos a empezar a ver es psicología de las masas y análisis del yo, para ver cómo se estructura una determinada dinámica de lo grupal, y por otro lado el texto de Paulo Freire, para entender cómo la grupalidad puede organizarse de otra manera en torno de un concepto que usa Paulo Freire, que es el concepto del amor, ¿sí? Muy lindo el texto de Paulo Freire, de pedagogía del oprimido. Es ahí en ese libro es donde él plantea la idea de la educación bancaria, ¿no? En donde uno deposita en el alumno determinado contenido, y para aprobar el alumno le debe vomitar, como si fuera un cajero, los mismos contenidos que les dio el docente, ¿sí? Si tienen ese libro, obviamente léanlo. La clase, ¿por qué la clase tiene esa forma? El grupo, formas de organizar el grupo. ¿Qué es la infancia? ¿Qué diferencia hay entre la infancia y la niñez? ¿Qué es la educación? Y por último, la implicancia de la confianza en las relaciones pedagógicas. Es decir, dentro de lo que nosotros llamamos escuela o jardín de infantes,
aparece una ramificación de instituciones, que no es más que nuestra forma de ver las cosas, ¿sí? Pero que están planteadas o estipuladas o propuestas por el propio dispositivo escolar o del jardín de infantes. Quiere decir, el jardín de infantes propone una mirada o una manera de ver al niño, propone una forma de ver al niño, ¿sí? Y esa forma de ver nos hace hacer cosas a nosotros, viendo al nene de esa manera, por lo cual los nenes van a ocupar un lugar determinado y van a después a actuar y ver la realidad de una manera determinada. ¿Se entiende? Bueno, no me quiero extender mucho más, creo que estamos bastante bien en relación al tiempo, espero que puedan no aburrirse con lo que dije, y me gustaría por ahí, no sé si la semana que viene o la otra, poder hacer algún encuentro por Zoom. Me gustaría que para la vez que viene que nos encontremos presencialmente, puedan, no sé si este trabajo, espero que ya lo hicieron, pensar en una clase ideal, ¿sí? Pero esta vez tratando de vincularlo con los conceptos que ya hemos visto hasta ahora, ¿sí? ¿Por qué sería una clase ideal de esa manera y no de otra? ¿Sí? Sean lo más libre posible, traten de escaparse un poco del dispositivo tradicional. Quiero decir, algunos me han puesto que la clase ideal sería dentro de una carpa de circo, ¿sí? Otros me han puesto que la clase ideal es en su propia casa, acostado en su cama. ¿Se entiende? Quiero decir, liberarse de las amarras que nos impone el hábitus, ¿sí? Estar metidos dentro del sistema educativo nos hace verlo de determinada manera, ¿sí? Y eso nos captura, ese discurso nos captura. Y por otro lado, tratar de empezar a pensar en definiciones, ¿sí? Me gustaría que las puedan definir. ¿Qué es un niño? ¿Sí? O sea, un niño es bla 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 bla. ¿Sí? Todos somos niños. ¿Se puede ser niño siendo viejo, teniendo 80 años? Y qué es la escuela, esa creo que ya la hicimos. Y por último, ¿qué es la educación? ¿Sí? ¿Y por qué vale la pena educar? Así que bueno, les mando un abrazo grande y nos encontraremos, si no es la semana que viene, la siguiente en una reunión más interactiva y presencial. Un abrazo.